Ahora vamos a estudiar el ministerio terrenal del Señor Jesús. Entenderán que en 45 minutos es imposible intentar un análisis detallado, completo de el tremendo ministerio que el Señor desarrolló durante 3 años y medio, hace 2000 años. Lo que vamos a hacer en esta clase es simplemente limitarnos a dar una introducción, una suerte de bosquejo de los principales elementos del ministerio terrenal del Señor Jesús, esperando que esto nos ayude a entender un poco mejor, entre todos los detalles que leemos en los evangelios, hacia dónde apuntaba el Señor en su ministerio terrenal. Lo primero que tenemos que hacer es establecer el contexto histórico. Es imprescindible para entender el ministerio terrenal de Cristo saber algo del contexto histórico en que él vivió. Para hacerlo, hay dos cosas que tenemos que tomar en cuenta. En primer lugar, el contexto de las profecías del Antiguo Testamento. Sabemos que el Señor, en reiteradas oportunidades, indicó que, en cierta manera, él, al desarrollar su ministerio en la tierra, lo que estaba haciendo era cumplir la palabra profética. Los judíos, a lo menos los creyentes en Cristo, interpretaron el ministerio de Cristo a la luz de las profecías del Antiguo Testamento. Así que tenemos que tener una idea de lo que el Antiguo Testamento predice acerca del ministerio del Mesías. En segundo lugar, tenemos que tener un conocimiento de la condición de Israel en el primer siglo. En particular, tenemos que tratar de entender cómo los judíos se veían a sí mismos, en qué condición consideraban que estaban, y es en ese contexto que hay que interpretar el ministerio del Señor Jesús. Miremos este mapa que muestra el origen de la nación de Israel. Abraham era de Ur de los Caldeos, lo pueden ver aquí a la derecha, Ur de los Caldeos. Cuando estaba en esa ciudad, Dios se manifestó a Abraham, le indicó dejar su tierra, su familia, para ir a un lugar que le iba a mostrar. Así que Abraham parte de Ur de los Caldeos y empieza a caminar toda la línea roja más o menos hasta llegar a Harán, y luego de quedar ahí un tiempo, él se dirigió a la tierra prometida. Ahora, cuando miramos la tierra prometida, la tierra que Dios le prometió dar a Abraham, es importante notar que no era una región, digamos, tremendamente conocida y el centro del mundo de ese entonces. Las grandes potencias estaban al este, al norte, todo lo que es esta parte, los caldeos, Padán Aram, y en la otra potencia estaba al sur y al oeste, la tierra de Egipto. Entre estas dos grandes naciones, Dios le llamó a Abraham a vivir en una pequeña franja a las orillas del mar Mediterráneo. Cuando miramos de una distancia mayor, empezamos a notar dos cosas. La tierra que Dios prometió dar a los descendientes de Abraham es una tierra muy pequeña. Lo pueden ver aquí en rojo, pero en realidad esta parte al sur no era lo que Dios había prometido exactamente a Abraham. El territorio de Israel iba de esta línea aquí arriba más o menos hasta aquí abajo. Eso era todo. Pequeño en la perspectiva de esta parte del mundo que estamos viendo. Pero puede notar que aunque era y es una región pequeña, está ubicada en un lugar muy estratégico. Aquí tenemos todo el continente europeo. Por este lado y hacia la derecha, el vasto continente asiático.
este lado a la izquierda y hacia el sur todo el continente africano. Qué interesante que Dios le prometió a Abraham darle la tierra que conforma una intersección o un cruce de los tres continentes más conocidos en ese tiempo. Ahora aquí tenemos la tierra que Dios prometió dar a Israel, ya dividida en las 12 tribus. Es un territorio muy pequeño. De norte a sur no alcanza ni 200 kilómetros. Y de este a oeste no alcanza más de 70, 80 kilómetros. Así que en realidad es una porción de tierra muy pequeña. Pero aquí Dios prometió manifestarse al pueblo de Israel y hacer de ellos una gran, gran nación. Lamentablemente en el Antiguo Testamento Israel falló en la misión que Dios le dio, de ser luz a las naciones. En resumidas palabras, el pueblo de Israel durante el Antiguo Testamento cayó en la apostasía espiritual, abandonaron a Dios, se entregaron a los ídolos y el resultado fue el juicio de Dios sobre el pueblo de Israel. Primero, las 10 tribus del norte fueron llevadas a Asiria, al exilio. Luego, Judá y Benjamín que quedaron fueron llevados a Babilonia. La ciudad de Jerusalén quedó destruida, al igual que el templo. Parecía que por la infidelidad del pueblo de Israel, el gran proyecto de Dios de usar a Israel como luz para las naciones había quedado totalmente eh, a la deriva, una misión fallida. Pero al leer las profecías del Antiguo Testamento, empezamos a notar algunos detalles interesantes. Los profetas anunciaron que el Mesías vendría para salvar al pueblo de Israel de las consecuencias de la apostasía espiritual. Dispersos en Asiria y en Babilonia, la esperanza ahora era que el Mesías vendría, recogería al pueblo de Israel, derrotaría a los enemigos y establecería el reino de Dios en el pueblo de Israel. Lamentablemente, durante la apostasía espiritual del Antiguo Testamento, el pueblo de Dios permitió que los enemigos de su nación tuvieran la victoria sobre ellos. Como acabo de mencionar, comenzando con el exilio en Asiria, que amenazó con arruinar los propósitos de Dios. Escuchemos cómo el profeta Isaías lo presenta en Isaías 42, versículo 18 al 25. Este es el contexto en el cual tenemos que entender la misión de el Señor Jesús. Escuchen lo que Dios dijo acerca de Israel en el Antiguo Testamento. Sordos, oíd, y vosotros ciegos, mirad para ver. ¿Quién es ciego sino mi siervo? ¿Quién es sordo como mi mensajero que envié hablando de Israel? ¿Quién es ciego como mi escogido y ciego como el siervo de Jehová hablando de Israel? Que ve muchas cosas y no advierte, que abre los oídos y no oye. Jehová se complació por amor de su justicia en magnificar la ley y engrandecerla. Mas este pueblo, Israel, saqueado y pisoteado, todos ellos atrapados en cavernas y escondidos en cárceles, ahí está el exilio, son puestos para despojo, no hay quien los libre, despojados, y no hay quien diga restituid. ¿Quién de vosotros oirá esto? ¿Quién atenderá y escuchará respecto al porvenir?
Dios aquí está demostrando cómo el plan y el propósito que él tenía para Israel falló por la desobediencia y la infidelidad del pueblo de Israel. Pero en ese contexto tan desolador, aparecen profecías hablando de el Mesías que vendría para salvar a Israel, tal como Dios un día lo salvó de Egipto. Es interesante en estas profecías de Isaías 40 en adelante. Dios hace eco del éxodo de Egipto para anunciar el retorno del cautiverio en Babilonia, y en ese contexto habla de la venida del Mesías. Por ejemplo, Isaías 40, versículo 3: voz que clama en el desierto, preparad camino a Jehová, enderezad calzada en la soledad a nuestro Dios. Juan el Bautista, preparando el camino para el Mesías. Ahora, ¿qué iba a pasar? Versículo 5: se manifestará la gloria de Jehová, toda carne juntamente la verá, porque la boca de Jehová ha hablado. Ahora, ¿qué es lo que el Mesías iba a hacer según Isaías? Miren versículo 9: súbete sobre un monte alto, anunciadora de Sión, levanta fuertemente tu voz, anunciadora de Jerusalén, levántala, no temas. Di a las ciudades de Judá, ved aquí al Dios vuestro. He aquí que Jehová el Señor vendrá con poder. Su brazo señoreará. He aquí que su recompensa viene con él, y su paga delante de su rostro. Como pastor apacentará su rebaño, en su brazo llevará los corderos, y en su seno los llevará, pastoreará suavemente a las recién paridas. Y en capítulo 43 está aquí el eco del retorno de Egipto. Miren versículo 2 de Isaías 43: cuando pases por las aguas, yo estaré contigo, y si por los ríos, no te anegarán. Cuando pase por el fuego, no te quemarás, ni la llama arderá, porque yo soy Jehová tu Dios, Dios tuyo, el Santo de Israel, soy tu Salvador. A Egipto he dado por tu rescate. Así que ahí está el eco el eco del Éxodo. Y al mismo tiempo, en estos pasajes en Isaías 44 y 49, lo que el profeta anuncia es que el Mesías vendría para cumplir lo que Israel debió haber hecho. Israel falló como siervo de Jehová. El Mesías vendría como el verdadero siervo de Jehová, y el Mesías cumpliría la gran misión que Dios había dado a Israel. ¿En qué sentido? El Mesías traería justicia a las naciones. El Mesías establecería un pacto nuevo. El Mesías soltaría a los prisioneros, a los exiliados. Él los soltaría. Así que la gran esperanza en el primer siglo, cuando Cristo vino, eran estas profecías del Antiguo Testamento. El Mesías va a venir para cambiar totalmente nuestra experiencia como nación. Ahora, en segundo lugar, recordemos la condición de Israel en el primer siglo cuando Cristo se manifestó. Años antes, cuando, como leemos en el libro de Esdras y Nehemías, los judíos volvieron de Babilonia, pensaron que se estaban por cumplir estas profecías del Antiguo Testamento. El profeta Ageo los anima a construir el templo y promete que el templo será lleno de la gloria de Dios, será un templo mucho más glorioso que el primero. Pero la verdad es que, muy aparte de esas profecías de Ageo, no se cumplió. El templo que ellos construyeron después del exilio
fue totalmente insignificante. No se comparó en nada con el gran templo de Salomón. Y aun cuando Herodes se dedicó a construir un tremendo templo en Jerusalén, la verdad es que la gloria de Jehová nunca volvió al templo. Esa gloria que había llenado el tabernáculo durante el Éxodo, esa gloria que llenó el templo en los días de Salomón, esa gloria que se fue del templo, tal como Ezequiel lo vio salir, antes que los babilonios destruyeran el templo. Esa gloria nunca volvió a Jerusalén. Por eso los judíos en el primer siglo rehusaban cantar y tener música en el templo. ¿Por qué no? Por el Salmo 137. ¿Cómo cantaremos los cánticos de Sión en la tierra de extraños? En otras palabras, aunque ya estaban viviendo en la tierra prometida otra vez, cuando Cristo vino, los judíos se dieron cuenta, seguimos en el exilio. Las 10 tribus nunca volvieron de Asiria. La monarquía davídica no se ha restituido. El templo está sin la gloria de Dios. Necesitamos que el Mesías venga para poder cambiar toda esta situación. Así que cuando vino el Señor Jesús, la realidad es que aunque habían muchos judíos viviendo en Palestina, no eran libres. El rey Herodes ni era judío. Los judíos pagaban impuestos a los romanos. Y la verdad es que el grueso de los judíos estaban dispersos por todas partes del mundo de ese tiempo. Aquí tenemos un mapa que nos indica la dispersión de los judíos en el primer siglo. Claramente estaban todavía en exilio. No habían vuelto a la tierra prometida. Los planes y propósitos de Dios no se habían cumplido y estaban anhelando el Mesías para que el Mesías cumpla las profecías del Antiguo Testamento. Hermanos, este es el contexto en que tenemos que interpretar el ministerio del Señor Jesús. Por eso, noten que el ministerio del Señor Jesús fue dirigido exclusivamente a Israel. Bueno, yo sé que él salió de Israel, atendió a algunos gentiles, pero básicamente su ministerio fue al pueblo de Israel. Ahora, cuando Juan el Bautista empieza a bautizar y a predicar, él presenta al Mesías y la gente se emocionó, pensando, si Jesús de Nazaret es el Mesías, entonces todas las profecías del Antiguo Testamento se están por cumplir. Y el Señor empezó su ministerio ¿dónde? En Galilea, en cumplimiento de Mateo capítulo 9, en el norte de la tierra prometida, la tierra donde las 10 tribus habían vivido. Por ahí el Señor empezó su ministerio. Y luego cuando Él envió a los discípulos de 2 en 2 a predicar, ¿se acuerdan lo que Él dijo? No vayan a los gentiles, vayan a las ovejas perdidas de Israel. Claramente, el ministerio de Cristo era un ministerio dirigido al antiguo pueblo de Israel con el fin de cumplir las profecías del Antiguo Testamento. Hay un detalle muy importante para entender el ministerio de Cristo. En Mateo capítulo 3, miren lo que Juan el Bautista dice en el contexto de preparar a la gente para el Mesías, para que Él venga.
En Mateo 3, versículo 10, Juan el Bautista usa una imagen muy elocuente que nos va a ayudar a entender el ministerio de Cristo dirigido a Israel. Versículo 10. Y ya también el hacha está puesta a la raíz de los árboles. Por tanto, todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Lo que Juan está diciendo es lo siguiente. Israel ha tenido tiempo de sobra para producir frutos dignos de arrepentimiento y dignos de ser el pueblo de Dios. Pero como ustedes no han querido volver a Dios de todo corazón y siguen todavía con la idolatría, siguen todavía con la rebeldía espiritual, ustedes son como un árbol y el hacha ya está puesta al tronco. En otras palabras, Dios está por cortar el árbol de Israel para siempre. Miren en Lucas capítulo 13, el versículo 6, cómo el Señor toma esta imagen del árbol que no da fruto y advierte al pueblo de Israel. Lucas 13, versículos 6 al 9. Dijo también esta parábola: tenía un hombre una higuera plantada en su viña. Recordemos que Israel fue simbolizada por la higuera, el Antiguo Testamento, y también por la viña. Vino a buscar fruto en ella, vino a buscar fruto y no la halló. Es decir, Dios el Padre envió a Dios el Hijo a Israel, tal como años atrás, siglos atrás, Dios el Hijo fue enviado por el Padre a Sodoma y Gomorra para ver cómo iba la cosa en Sodoma y Gomorra. Y aquí hay algo parecido. Dios envía a su hijo a buscar fruto en la higuera. ¿Y qué encontró? No había fruto. He aquí hace 3 años que vengo a buscar fruto en esta higuera, no la hallo, córtala. O sea, el Padre ordena que como no había fruto en Israel, era mejor de una vez cortar el árbol. Y Dios el Hijo intercede delante del Padre y le dice: Padre, dame una última oportunidad. Versículo 8. Él entonces respondiendo le dijo: Señor, déjala todavía este año, hasta que yo cabe alrededor de ella, la abone, y si diere fruto, bien, y si no, la cortarás después. Hermanos, por eso el ministerio de Cristo fue dirigido a Israel. Era la última oportunidad que Dios iba a dar a su pueblo para arrepentirse, antes que Dios en forma definitiva corte ese árbol y lo deje por completo abandonado porque ya no servía. Hermanos, este es el ministerio del Señor Jesús durante sus años terrenales, echando abono, enseñando, haciendo milagros, haciendo todo lo que él podía para ver si Israel daría fruto espiritual. Otro detalle que es importante entender es el tema central del ministerio de Cristo. Cuando Juan el Bautista empezó a predicar, su mensaje se centró en el reino de Dios. Arrepiéntense porque el reino se ha acercado. Mateo 3, versículo 2. Cuando Juan habla del reino de Dios se está acercando, él está hablando de el día del Señor, el día prometido por los profetas. Ya está cerca el día de la intervención de Dios para castigar a los enemigos y restaurar al pueblo de Israel. Ahora, el Señor empezó su ministerio en la misma manera, ¿no es cierto? Predicando sobre el reino. Miren en Marcos capítulo 1,
como Marcos lo coloca al comienzo, Marcos 1, versículos 14 y 15. Después que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando el evangelio del reino de Dios, predicando el evangelio. Hermanos, cuando escuchamos esa frase, predicando el evangelio, la pregunta es, ¿cuál es ese evangelio? Me dirán, bueno, es el buenas noticias, ¿cierto? Bueno, buenas noticias ¿de qué? Ahora nosotros, hoy en día, diríamos, bueno, el Evangelio es las buenas noticias de tal manera amó Dios a este mundo que envió a su Hijo para morir en la cruz por nuestros pecados y salvarnos para toda la eternidad. Bueno, está bien esa respuesta para nosotros, pero eso no fue lo que Cristo predicó. Cristo no vino predicando su muerte en la cruz. Apenas a los apóstoles de vez en cuando lo mencionaba. Dio muy poca evidencia de que la muerte sería para salvarnos. No, el evangelio que Cristo predicó fue el evangelio del reino. ¿Qué significa eso? El reino de Dios en Israel, el reino davídico, el reino lleno de gloria para traer a las naciones. Hermanos, el mensaje de Cristo fue: hay tiempo todavía para que el plan de Dios trazado en el Antiguo Testamento se cumpla. Nuestra nación ha fallado por completo por siglos. Estamos dispersos. Dios está por acabar con la nación. Yo he venido para darles una última oportunidad. Les ofrezco el reino. Vengo como rey anunciando la venida del reino. Ustedes como pueblo de Israel tienen que entender esto, tienen que responder bien al evangelio del reino. Por eso, hermanos, el Señor en las parábolas hablaba constantemente del reino. ¿Han notado eso? En Mateo 13, cómo el Señor menciona constantemente el reino cuando está hablando estas parábolas. Miren, por ejemplo, Mateo 13, el versículo 19. Cuando alguno oye la palabra del reino, ya el evangelio del reino. Versículo 24. Le refirió otra parábola diciendo, el reino de los cielos es semejante a. Versículo 31. Otra parábola le refirió diciendo, el reino de los cielos es semejante. Versículo 33. El reino de los cielos es semejante. Versículo 44. Además, el reino de los cielos es semejante. 45. También el reino de los cielos es semejante. Versículo 47. Asimismo, el reino de los cielos es semejante. ¿Se dan cuenta, hermanos? Este fue el mensaje de Cristo. No predicó de la cruz del Calvario. No predicó la doctrina de la justificación. Predicó el reino de Dios, el reino de los cielos. ¿Qué es el sermón del monte? Ese tremendo sermón que tenemos en Mateo 5 al 7. Es el Señor indicando las reglas para vivir dentro de este reino que Él vino para anunciar, para ofrecer a Israel. Yo soy el rey, quiero implementar el reino de Dios. Les invito a ser parte de este proyecto. Crean estas buenas noticias. El reino se trata de esto. Vengan a vivir dentro de este reino de Dios. Ahora, cuando Mateo presenta al Señor Jesús subiendo al monte en Mateo 5 para anunciar las normas del reino de Dios, lo que Mateo está haciendo es presentando al Mesías como un segundo Moisés.
En el Antiguo Testamento, Moisés salvó a Israel de Egipto, los llevó a la tierra prometida para establecer el reino de Dios. Ahora viene el Señor Jesús, el segundo Moisés. Viene para hacer lo mismo, para salvar a Israel del exilio en el cual estaban todavía. Vino para llevarles a la nueva tierra prometida, que no era una región geográfica, sino que era el reino de Dios. Hermanos, de eso se trataba el ministerio de Cristo. Lo que él estaba diciendo es lo siguiente: yo soy el Mesías, yo soy el hijo de David, yo soy el rey de Israel. Claro, los judíos inicialmente estaban muy contentos con esa idea. ¿Se acuerdan cuando alimentó a los 5,000? La gente lo quería llevar de frente para hacerlo rey en Jerusalén. Pero Cristo aclara algo muy importante. Lo que él aclara es lo siguiente: en primera instancia, el reino de los cielos va a ser algo en sus corazones, algo invisible. Solo después que ustedes han recibido ese reino en sus corazones y están viviendo ese reino en sus vidas personales, después se va a manifestar el reino en forma visible. Primero lo interno, luego lo externo. El Señor se encargó de enseñar eso durante su ministerio terrenal. Ahora, cuando el Señor llega a Jerusalén, esa entrada triunfal, la gente pensaba equivocadamente que el Señor venía por fin para establecer el reino en forma visible. Pero claramente no se trataba de eso. Por eso lo primero que Cristo hizo fue limpiar el templo. Lo que estaba diciendo el Señor es: ustedes no han entendido todavía. Vengo predicando 3 años el reino de Dios en sus corazones. Y aquí están otra vez en el templo, haciendo todo un negocio, aprovechándose de la fe de la gente, enriqueciéndose de los pecados del pueblo, creando un tremendo desorden en lo que debe ser la casa de oración. ¿Saben qué? Vamos a limpiar todo esto. La limpieza del templo era simbólico de la limpieza del corazón que la gente necesitaba. Pero los judíos no querían cambiar. Su orgullo, su carnalidad, su pecaminosidad no les permitió responder favorablemente al mensaje del reino de Dios. Por eso es muy interesante que cuando Cristo vuelve de Betania el lunes, después de la entrada triunfal, él ve la higuera, quiere comer, no encontró fruto y maldijo la higuera: nunca más nazca fruto de ti. Fue un acto simbólico, representando lo que estaba por pasar con la nación de Israel. El Mesías había abonado la tierra, había trabajado 3 años, y el pueblo de Dios rehusó creer las profecías del Antiguo Testamento, rehusó creerle al Mesías, y al final lo crucificaron. Y al hacerlo, sellaron la destrucción total del pueblo de Israel. Ahora, todos sabemos que durante su ministerio, el Señor hizo una enorme cantidad de milagros. Y no faltan personas hoy en día que dicen: si Cristo hizo tantos milagros, la iglesia también debe hacer la misma cantidad de milagros. El problema es que no se han puesto a reflexionar el propósito de los milagros de Cristo. Obviamente, en primer lugar, los milagros se debían
a la compasión que él tenía por los necesitados. Pero mayormente los milagros de Cristo tenían un gran mensaje central. Yo soy el rey de Israel. Miren el poder que yo tengo. Yo tengo el derecho y la autoridad de ser rey sobre el pueblo de Dios. Sus mismos milagros apuntaban a la vida dentro del reino, una vida marcada por abundante provisión, donde nadie le faltará comida, donde habría una completa sanidad y también una libertad total de Satanás y los demonios. Los milagros de Cristo apuntaban al reino, ofreciéndose a Israel. Es muy importante entender que esos milagros tenían ese propósito. Antes de pensar y argumentar que hoy en día la iglesia debe estar manifestando la misma cantidad de milagros. Hermanos, nuestro ministerio como iglesia hoy en día es muy diferente al ministerio de Cristo hace 2000 años. Con eso no digo que la iglesia no debe hacer milagros de vez en cuando. Debemos ser instrumentos en la mano de Dios cuando Dios quiera hacerlo. Pero el argumento de que porque Cristo hizo tantos milagros, nosotros también debemos hacerlo, es no haber entendido bien el propósito de los milagros dentro del ministerio del Señor Jesús. Pero es muy interesante. Desde el comienzo de su ministerio, el Señor juntó a un grupo de hombres que lo iban a acompañar como sus discípulos. Y luego de haber ministrado más o menos un año, Él escogió a 12 para llegar a ser sus apóstoles y empezó a invertir tiempo en ellos. El Señor ya se daba cuenta que Israel no iba a cambiar, que tanta inversión de tiempo de su parte no iba a tener ningún efecto sobre la nación de Israel. Y el Señor empieza a invertir más tiempo en los apóstoles. Era una forma de enseñar que aunque el mensaje del Evangelio debe ser predicado por todas partes, a todas personas, y que va a generar bastante interés en muchas personas, al final, lo importante no va a ser una gran cantidad de seguidores o de oyentes. Lo importante va a ser la formación de discípulos. Discípulos que entienden el mensaje, discípulos que quieren extender este evangelio del reino. Y por eso, en la gran comisión, el énfasis está sobre hacer discípulos. La iglesia debe estar constantemente buscando esos hombres y mujeres en quienes vamos a invertir y forjar cualidades que les va a permitir seguir predicando el evangelio. Pero finalmente, el Señor también, a través de su muerte, estableció un pacto nuevo. Los profetas del Antiguo Testamento, empezando con Isaías, luego Jeremías, luego Ezequiel y al final Daniel en Daniel 9, cuando habla de afirmar el pacto con muchos. Daniel 9, versículo 27. Esas profecías del nuevo pacto, el ángel del pacto, como lo llama Malaquías en capítulo 3, el Señor lo cumplió a través de su muerte en la cruz. Antes de morir, el Señor celebró la última cena con los apóstoles. Ese fue el momento cuando, repartiendo la copa, tal como leemos en Mateo, Marcos y Lucas, el Señor dijo: esta es la sangre
del nuevo pacto, derramado por muchos. Es interesante que el Evangelio de Juan no menciona estas palabras de Cristo, de la sangre del nuevo pacto. Muy interesante eso. Está en los sinópticos, mas no en Juan. Es porque Juan, escribiendo después de los sinópticos, quiere presentar otra perspectiva. Pero el concepto del pacto nuevo está en Juan, no explícitamente en la sangre del nuevo pacto, pero está, por ejemplo, en las reiteradas veces en Juan 14, 15, 16, el Señor habla de él, la venida del Espíritu Santo. Los profetas indicaron que una señal, un elemento del pacto nuevo era el Espíritu Santo. Así que cuando Juan narra estas afirmaciones de Cristo, de enviar el Espíritu Santo, es la forma de Juan de anunciar el nuevo pacto. En capítulo 15, el apóstol Juan narra las palabras de Cristo acerca de la vid y las ramas que llevan mucho fruto. Recordemos que esa fue la queja de Dios acerca de Israel a lo largo del Antiguo Testamento. No han llevado fruto. El hacha estaba al tronco para cortar el árbol. Ni así llevaron fruto. Y al final, después de la muerte del Mesías, el hacha iba a cortar a Israel. Jerusalén sería destruido. Los judíos esparcidos perderían su tierra por casi 2000 años. El árbol cortado porque no llevó fruto. El antiguo pacto, entre comillas, falló. Y ahora dice Cristo, ustedes, los apóstoles, juntamente conmigo, vamos a hacer un nuevo árbol. Vamos a reemplazar a Israel. Ustedes son las ramas, yo soy la vid verdadera. Israel fue la vid falsa. Yo soy la vid verdadera. Ustedes las ramas, hablando los 11 ahora discípulos. Y él procede a hablar de tremendo fruto espiritual. Ese es el nuevo pacto. Y es un pacto que tiene un nuevo mandamiento, el amor. Así que esa es la forma que Juan presenta el concepto del nuevo pacto como una parte integral del ministerio del Señor Jesús. Para concluir, espero que puedan captar de esta clase la manera que los evangelios son una bisagra que une el Antiguo y el Nuevo Testamento. El eje, la bisagra, es el Señor Jesús. Él está al fin de Israel y Él está al comienzo de la iglesia. El ministerio de Cristo marca esta transición entre Israel y la iglesia, el antiguo pacto y el nuevo pacto. Pero claro, lo que vamos a encontrar es que el nuevo pacto incluye el remanente, los judíos creyentes. Parece que hubo una interrupción ahí, solo para recalcar lo que acabo de decir, que los evangelios son esta bisagra entre el Antiguo y el Nuevo Testamento. Y el Señor Jesús y su ministerio lo tenemos que ver como el que une ambos testamentos. Y con su ministerio arranca la iglesia que él prometió construir, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Bien, que Dios les bendiga, hermanos. Bueno, compartir con ustedes esta clase. Voy ahora a enviarles la grabación.